Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Amén. ¿Cuántos conocen a la iglesia de Filadelfia? Amén. ¿Cuántos hemos oído hablar de ella? Amén. Hoy oiremos un poquito más. Amén. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, pueden decir la señal de costumbre. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a estar orando. Padre Santo, te alabo, te exalto y te bendigo, Señor. Amados, Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das en este día de llevar la palabra, Señor, que tú has dejado para nosotros, Padre Santo. En esta hora, Señor, te pido que seas tú utilizándome como tu instrumento para hablar a tu pueblo, Señor. Que sean tus palabras fluyendo a través de mí, que no sean las mías, Padre Santo. Te pido, Padre, también que prepares los corazones de cada una de las personas que van a oír este mensaje, así también como hiciste conmigo, Señor, para guardar y atesorar las palabras en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. He titulado este mensaje, amados hermanos, al que venciere. Amén. Amén. ¿Cuánto alcanzaremos la meta? Amén. Solo los que venzamos. Amén. Bueno, amados hermanos, yo estaré tratando de hacer énfasis en los versículos 11 y 12 de esta iglesia. Que se retén lo que tienes, y el versículo 12, al que venciere. Amén. Pero tenemos que conocer la historia para poder entender el mensaje. Amén. Amén. Vemos, amados hermanos, que en los versículos 11 y 12 inician con la frase retén lo que tienes. Y estas palabras, amados hermanos, forman parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es un mensaje del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan para esta dicha iglesia. Amén. Y él les comunica que conoce sus obras y las elogia por su gran esfuerzo en guardar la palabra que han recibido y por no negar su nombre. Amén. Y esto a pesar, amados hermanos, de ser una iglesia que tenía poca fuerza, es decir, tenía poco poder o poca capacidad. Amén. Y el menosprecio hacia lo poco, amados hermanos, fue algo que esta iglesia tuvo que sufrir de quienes no creían que Dios le diera valor a lo poco. Y aunque tenía poca fuerza, su esfuerzo, amados hermanos, era grande. Y esta iglesia demostró que su poco poder o poca capacidad no eran un obstáculo en lo absoluto para guardar la palabra que ellos habían adquirido. Amén. Amén. Entonces conozcamos un poco más de esta iglesia. Filadelfia, amados hermanos, es la iglesia fiel. Y su nombre significa ciudad del amor fraternal. Amén. ¿Cuántos queremos ser parte de la iglesia de Filadelfia? Amén. Y bueno, amados hermanos, cada una de las iglesias a las que el Señor se les dirigió en estas cartas es diferente la una de la otra. Por un lado, su fidelidad no es la misma en todos los casos,
pero tampoco lo son las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Y esto sigue sucediendo, amados hermanos, o sigue siendo una característica muy común en la iglesia de hoy en día, porque hay iglesias, hay países en los que las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, y hay otros países, otros lugares, otras iglesias, otros creyentes que son terriblemente perseguidos. Amén. Y finalmente es así, amados hermanos, todo depende de los propósitos de Dios para cada persona, de los propósitos de Dios para con su pueblo. Amén. Y en cada caso Él permite que seamos probados de diferentes maneras según su voluntad. Amén. Filadelfia, amados hermanos, fue fundada en el año 189 a.C. y era conocida como la Puerta del Oriente. ¿Por qué? Bueno, estaba en una ruta de un correo imperial, del cual llevaban de un lado a otro, pues de Roma hacia el este, si no me equivoco. Y estaba construida sobre una placa tectónica, lo que la llevaba a sufrir continuamente terremotos, por lo cual fue derribada en varias ocasiones y reconstruida 3 veces, y por lo tanto cambió de nombre en esas 3 ocasiones. Amén. Acuérdese de eso, porque eso también es importante más adelante. Amén. Amén. Esta iglesia, amados hermanos, también se le presenta en la carta el Señor Jesús se le presenta a esta iglesia en esta carta con un título. Y el título, el primero de ellos que se encuentra aquí es El Santo, el Verdadero. Y lo podemos encontrar, en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías se dirige al Señor, a Dios, como el Santo de Israel, no menos de 25 veces en sus cartas, o en sus libros, pues. Y es un título que reconoce o confirma totalmente su deidad, o sea, la superioridad de Dios. Amén. Y el segundo título, el verdadero, sirve para indicar, amados hermanos, que Cristo es digno de completa confianza. Él es real, Él es genuino en todo lo que dice y no falsea la verdad en ningún modo, cosa que los humanos lamentablemente hacemos muy seguido. Por eso es que el Señor aquí se presenta como el santo, el verdadero, sin mancha, irreprensible, es sobre todo. Amén. Y luego de esto, amados hermanos, viene algo que me llamó la atención cuando lo estaba estudiando, que es otro título que él se coloca y dice: el que tiene la llave de David. Y como en ocasiones anteriores, el Señor se vale de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a las iglesias, asimismo lo hizo en esta ocasión. La historia, si no me equivoco, se encuentra en Isaías capítulo 22. No vamos a profundizar en ella, pero es la historia sobre Secna y Eliakim, que bueno, eran los amos de llave de David. Y bueno, Eliakim fue el que fue visto de buena manera. Amén. Pero no vamos a decir la historia. Amén. El caso es, amados hermanos, que ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave. No Elena, sino el Señor Jesucristo, ¿no? Y Él es el mismo, amados hermanos, es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Solo Jesús, amados hermanos, determina quién puede entrar a su casa. Amén. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que abre o qué es lo que cierra, anteriormente ya se nos ha dicho que Él tiene las llaves del infierno y del Hades. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y es cierto, amados hermanos, Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie lo puede cerrar. Pero también es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, cierra esa brecha, cierra ese camino a la salvación y nadie podrá abrirla. Amén. Podemos recordar o enlazar esta afirmación con la historia de Noé. Cuando Dios cerró la puerta del arca, no hubo nada ni nadie que pudiera abrir esa puerta. Amén. Seguido de esto, amados hermanos, de su título, encontramos unas alabanzas por parte del Señor a la iglesia de Filadelfia, que en el versículo 8
Dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y me has negado mi nombre. Amén. Amén. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que el Señor Jesús elogia a esta iglesia por su gran esfuerzo en guardar lo que una vez se le fue entregado. Amén. Amén. Entonces Él les dice que les da una puerta abierta. Y muchas personas, amados hermanos, interpretan esta puerta como la oportunidad de extender el Evangelio por medio de la predicación. Y cosa que yo comparto, creo que es correcto porque esta misma expresión se utiliza también en varias maneras o de esa misma forma en otros lugares de la Biblia. Podemos encontrarlo en el capítulo 14 de Hechos, en 1 de Corintios también lo utiliza. Entonces esa puerta abierta, amados hermanos, simboliza que el Evangelio se expande, pues. Amén. ¿Sí me entienden? Aleluya. Y Él les dice, pues, amados hermanos, que aunque tengan pocas fuerzas, dice el Señor, déjame aquí verlo, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese usted, amados hermanos, anteriormente cuando predicábamos los proverbios, una hermanita que predicó sobre la riqueza y los dos extremos, el extremo de la riqueza y el extremo de la pobreza. Y ella decía, él decía, pues allá el que escribió el proverbio, no me dejes caer en la total pobreza para no cometer algún pecado de hurto, supongo, pero tampoco me hagas rico para no caer en altivez. Entonces, en esta iglesia, amados hermanos, la mayoría de sus miembros, por el lugar donde estaban, eran de las clases más bajas de la sociedad. Por eso es que el Señor les dice que aunque tengan poca fuerza, amén. Sabemos que como estaban en constante movimiento de salvar sus vidas y construían algo, se les podía caer encima, ellos no se enfocaban directamente a adquirir bienes materiales, sino que bueno, se mantenían humildes y esa humildad los ayudaba a acercarse al Señor. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que algo importante o que algo que debe caracterizar al cristiano debe ser esa humildad. Amén. Dice por allí, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces vemos la importancia, amados hermanos, de ser fiel en lo poco. Amén. Luego el Señor, amados hermanos, les dice, has guardado mi palabra. Y esto también es otra característica que podemos tomar de la iglesia para nosotros incluirla en nuestra vida, y es que algo que debe caracterizar al cristiano, amados hermanos, o al pueblo de Dios, debe ser la obediencia a la palabra que Él nos ha dado. Y esto es algo que el Señor le elogia a esta iglesia, porque a pesar de haber cambiado 3 veces de nombre y 3 veces de gobierno, en ninguna vez que Él cambió el nombre, ninguna vez negó el nombre del Señor, y en todas las ocasiones guardó la palabra que le fue entregada. Entonces vemos, amados hermanos, dice por ahí, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Así debemos ser nosotros como pueblo de Dios, que puedan pasar tormentas y seamos como la palmera y nos tambaleemos, pero que estemos siempre firmes allí en la palabra del Señor. Amén. Y incluyendo esto, al haber cambiado tanto de gobierno, pues fueron reconstruidos 3 veces, también el Señor les elogia que no habían negado su nombre. Amén. Y puede ser que esta iglesia, amados hermanos, Filadelfia, hubiese estado tentados a negar constantemente el nombre de Jesús, porque sabemos que los cristianos en esa época eran constantemente perseguidos por el imperio romano. Y bueno, Filadelfia se mantuvo fiel hasta el final. Amén. Y es cuando el Señor le da esta maravillosa promesa que encontramos en el versículo 10. Si quieren lo van leyendo conmigo. Dice,
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, en el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que habían obedecido el mandato del Señor, pues, a ser pacientes, o que también habían seguido el ejemplo de Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. Sabemos que el Señor iba y enseñaba con paciencia a todas las personas y no andaba como Pedro ahí con una actitud bastante explosiva. Y el Señor Jesús sigue siendo así hoy en día, en el que Él nos está esperando, pues, y nos trata con paciencia y nos va trayendo y nos habla de manera dulce, hasta que un día se canse y bueno, nos jale las orejas. Pero el Señor siempre nos ha demostrado esa actitud paciente que debe tener un cristiano. Amén. Amén. Y indiferentemente sean cualquiera de los dos casos, los cristianos de Filadelfia habían perseverado fielmente a través de las pruebas y las dificultades. Amén. Y como Amén. consecuencia de esto, amados hermanos, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto puede significar, amados hermanos, dos cosas. O que el Señor Jesús lo guardaría de tal manera de que no tendrían que pasar por la prueba, o que ellos iban a pasar por la prueba, pero el Señor les iba a guardar en medio de ellas. Amén. Y en cuanto a la prueba que vaya de venir, no sé a qué se refiere, pero no, creo que no va indicado a la segunda venida, sino a una prueba que iba a azotar a la iglesia en ese momento, pues alguna tentación, alguna cosa que iba a chocar con la iglesia, pero no va dirigido a la segunda venida del Señor. Amén. Y es aquí, amados hermanos, cuando entramos a la advertencia. Y por lo menos cuando yo recibí la orden de dar este mensaje, yo decía, bueno, pero si esta iglesia todo es color de rosa, pues no la regañan, no hacen nada, ¿qué uno puede aprender de allí? Pues fíjese, amados hermanos, que el Señor Jesús dijo, bueno, estos no van a pasar liso tampoco. Les advirtió y les dijo, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Amén. Amén. Ahora, amados hermanos, el Señor Jesús había resucitado y Él les dice, he aquí, yo vengo pronto. Y su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él y de ese modo ninguno robe su corona. Amén. Pero puede ser que el Señor Jesús no se refiera aquí a su segunda venida, sino a una intervención personal anticipada sobre esta iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores, cuando en estas cartas el Señor ha dicho a alguna de las iglesias que Él vendría, y en cada caso la iglesia sufriría distintas consecuencias. Amén. En la iglesia de Éfeso le dijo que le quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo le dijo que pelearía contra ellos, y a la iglesia de Sardis le dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Amén. Entonces, en estos tres casos, amados hermanos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia ocurre totalmente lo contrario. Su venida sería para protegerles de la prueba. Amén. Y Él les advierte, dice, retén lo que tienes para que ningún robe tu corona. Y es aquí, amados hermanos, es Cristo exhortando a cada creyente a mantenerse firme ante las tentaciones y las atracciones del mundo. Y en realidad, lo que Cristo, lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Amén. Aunque sabemos que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, lo que hagamos aquí en la tierra, amados hermanos, también será recompensado en el cielo. Amén. Y eso es algo que nos ha enseñado el Señor. Entonces, si nosotros hacemos cosas para el Señor, ténganlo por seguro, amados hermanos, que el Señor le dará su recompensa. Amén. Servir a Dios
es un alto privilegio, amado hermano. Pero es un privilegio que se nos puede ser retirado si no somos fieles y se le puede ser entregado a otro. Así fue con Esaú, cuando perdió su primogenitura a favor de Jacob, o con Rubén en Judá, y Saúl ante David. Vemos que todas estas personas tenían el privilegio de estar allí, pues, a adorar a Dios, y por negligencia de ellos perdieron ese privilegio y se les fue entregado a otras personas. Amén. Por eso es que el Señor nos manda y nos exhorta, nos advierte que retengamos firmemente todo lo que tengamos para que ninguno nos quite esa recompensa. Amén. Amén. Y recibir esta corona, amados hermanos, implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. Amén. Y por último, amados hermanos, el versículo 12 es uno de mis favoritos. Es una promesa para el que venciere. Amén. ¿Recuerdan el título del mensaje? Al que venciere. Amén. Dice el versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Y aquí vemos varios incentivos que nos puede dar el Señor Jesucristo como para que hagamos las cosas bien. Amén. Lo primero que le dice, amados hermanos, es: yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pero esto es solo para una sola persona, amados hermanos. ¿Para quién? Para el que venciere. Amén. Eso es lo más importante. Entonces dice: yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y esto quiere decir, amados hermanos, que no solo serán bienvenidos en la casa de Jesús o al templo de Dios, sino que también formarán parte de Él, y por lo tanto nunca tendrán que salir de su casa. Amén. Esta es una promesa, amados hermanos, que da seguridad a los creyentes, y en especial a los creyentes de Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus viviendas para salvar sus vidas. Pero el hecho de ser una columna en el templo de Dios también podía implicar otra cosa. Anteriormente, amados hermanos, en los templos antiguos tenían grandes columnas para apoyar el edificio, pero otras se usaban como ornamento. Por ejemplo, en el templo de Salomón había dos grandes columnas que se llamaban Jaquín y Boaz, y estaban en el pórtico del templo. Y su misión era sostener dos grandes capiteles que se encontraban allí encima de ellas y que habían sido hermosamente decorados, y estaban allí para que la gente que pudiera admirar la belleza de esos capiteles. Y pensando en esto, podemos recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de base de la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad al mundo. Amén. Amén. Este es el privilegio, amados hermanos, que la iglesia tiene: presentar la verdad de Dios ante el mundo para que puedan descubrir algo de la belleza de Dios y puedan atraerlos hacia su presencia. Amén. Pero para eso es imprescindible, amados hermanos, aprender a estar firmes. No es posible cumplir con esta importante misión si nos vamos tambaleando, amados hermanos. Ni tampoco podemos cumplirla si estamos fuera de la iglesia. La columna de Dios, o la columna que Dios quiere que representemos, debe estar dentro del templo del Señor. Amén. Amén. Consecuente a esto, amados hermanos, Él dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Amén. Un poquito complicado de decir. Y la idea, amados hermanos, es que ahora los verdaderos creyentes pertenecen a Dios, y si una persona se acerca a ellos, podrá ver algo del carácter de Dios y de su ciudad eterna, que es la Nueva Jerusalén, escrito en ellos. Es algo así, amados hermanos, no sé si usted le ha prestado atención a los uniformes de los jugadores de deporte. Ellos representan a una persona, representan a un equipo, y ellos llevan en sus ropas, en sus camisas, algo allí, un sello para identificarlo. Entonces, fíjese usted que Dios va a escribir su nombre nuevo sobre nosotros. Y es probable que, no sé si usted ha visto, ellos lo llevan escritos aquí atrás, los jugadores de deporte. No digo que será totalmente cierto que tengamos escrito el nombre de Dios así encima de nuestro, pero vamos a tener algo, va a estar su presencia tanto nosotros que al que las personas nos volteen a ver, ya estaremos representando a Dios, a Jesucristo y a su ciudad para todas las personas. Amén. Entonces, en cuanto al nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiera al nuevo estado de cosas producido por la consumación de la redención, ya que ahora Dios aparece de una nueva forma que no había sido posible antes de que se consumara todo en la cruz. Y seguramente este nuevo nombre tenga que ver con lo que estamos estudiando con el hermano Renzo, que es con el cántico de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y que tenía que ver con la redención conseguida por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Gloria a Dios. Y bueno, amados hermanos, para concluir, tenemos el último versículo, que es un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Dice el versículo 3: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que finalmente encontramos esta exhortación por parte del Señor Jesucristo a prestar atención a este mensaje y aplicarlo de forma personal en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor lo continúe diciendo, amados hermanos. Eso es todo lo que el Señor me ha dado en esta hora, ¿no? Señor Dios.